We have to shed a light on the darkest place in the world. It isn't just North Korean human rights. It's our rights that North Korean dictators have violated for 7 decades. Y nuestro camino a la nueva constitución es un primer paso. Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, con todo el respeto que se merecen ustedes, pero democráticas, quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú. Y nosotros no vamos a bajar nuestras banderas ni carajo, ¿no? Buenas noches, bienvenidos al vuelo de la abeja. Acabamos de ver un video que es una convocatoria a una concentración y marcha este sábado 29, que se inicia en el Estadio Monumental, al final de Javier Prado, en el Estadio Universitario de Deportes. Se trata de una convocatoria hecha por diversos grupos de la sociedad civil, por diversas organizaciones democráticas que creen en el Perú, en el sistema republicano, que sienten que el Perú está en peligro de ser tomado por fuerzas oscuras, por fuerzas retrógradas del comunismo al servicio del Foro de Sao Paulo y que ponen en riesgo nuestra estabilidad económica y nuestra tranquilidad y nuestro modo de vida. Hemos visto en el video imágenes perturbadoras de lo que pasa en lugares como Cuba, como Venezuela, como Corea, que son el modelo de estas candidaturas extremistas de izquierda que ahora el señor Pedro Castillo encarna y representa en el Perú. Con relación a esta candidatura de Pedro Castillo hay varios temas que comentar. Uno de ellos es la reciente aparición del candidato, bueno, ya no candidato, del congresista electo Guillermo Bermejo, que a su vez está siendo investigado y acusado por terrorismo en el Poder Judicial por parte del Ministerio Público. Para él se piden 20 años de cárcel y antes de la segunda vuelta probablemente haya novedades sobre este tema. Este señor Bermejo estuvo vinculado con los remanentes de Sendero Luminoso en el Braem en los años 2008-2009. Hay evidencia de su presencia ahí, donde iba a capacitarse en el manejo de armas y apoyar a estos grupos senderistas en estos reductos que aún mantienen el Braem en complicidad con el narcotráfico. Está claro que Sendero Luminoso ha evolucionado en el sentido que ahora también es un brazo armado del narcotráfico, quien se ha convertido en aliado de ellos,
pero por otro lado igualmente mantienen un tema ideológico a través del Movadef, a través de diversas organizaciones de la izquierda, una de ellas el partido del señor Cerrón y del señor Castillo, Perú Libre, que curiosamente se llama así cuando es todo lo contrario. Y entonces tenemos ahora una situación absurda por la cual en el Congreso de la República hay elegidos 4 o 5 senderistas en esta lista. En otras listas han habido otros que no han sido elegidos felizmente. Y el Jurado Nacional de Elecciones les ha dado el pase libre. No pasa nada. El señor Salas no se da cuenta, no se entera, porque el señor Salas es otro amigo del terrorismo. Ya ha trascendido en diversos informes periodísticos sus vinculaciones también con grupos de extrema izquierda y cómo en su momento había sido abogado defensor de terroristas convictos y confesos. Frente a esto, la selección peruana de fútbol, casi en forma unánime, apareció en un video manifestando su posición respecto a votar en favor de la democracia y no votar por el comunismo. Este video tuvo una gran repercusión en las redes sociales, la gente se identifica mucho con la selección y para nuestra sorpresa, el cardenal Barreto, arzobispo de Huancayo, salió en Radio Exitosa con una posición bastante peculiar. Vamos a ver un video para luego comentar esta situación. En realidad, cada ciudadano tiene libertad para expresar su posición política. Los únicos que no podemos manifestar nuestra posición política somos los sacerdotes, los obispos, ¿no? Porque esa es nuestra misión. Nuestra misión es alentar, fundamentar nuestra posición. El utilizar estos referentes, yo creo que tienen toda la libertad, pero mejor es que no saquen la cara teniendo como emblema la sagrada blusa del Perú. Esto sí me parece es una utilización política. Qué situación lamentable en la que vemos a un representante de la jerarquía de la Iglesia tomando una posición como esta. Precisamente dice el cardenal Barreto en la misma entrevista que los sacerdotes y los obispos no pueden manifestar su punto de vista político, ¿no? Y luego lo que hace es manifestar su punto de vista político como viene haciendo hace tiempo, ¿no? Y luego habla de la sagrada camiseta de la selección de fútbol, que hay que respetarla, no utilizarla políticamente, cuando hace tiempo que este cardenal viene utilizando elementos verdaderamente sagrados, porque la camiseta de la selección la podemos querer mucho, pero no es sagrada, pero sí los elementos que él debe respetar, que son parte de la fe de millones de peruanos. La Iglesia católica, su condición de cardenal, le impiden manifestar posiciones políticas, sin embargo lo viene haciendo hace tiempo. El cardenal Barreto es una persona que ha perdido el respeto y el aprecio de gran parte de la población de Huancayo debido a diversas denuncias que hay en torno a su vida personal, sobre las cuales no vamos a abundar en este momento, pero sí pensamos que él no debería aceptar entrevistas políticas, tampoco debería tener relaciones con grupos como Transparencia, que tienen que ver con una serie de asociaciones vinculadas, por ejemplo, a la defensa y promoción del aborto, para luego promover la firma de un documento en que vincula a la Iglesia de manera inconsulta, sin haber hablado con la conferencia episcopal, ponen el logotipo de la conferencia episcopal y vinculan a la Iglesia con una serie de instituciones para luego hacer firmar a los candidatos a la presidencia una declaración en la cual, curiosamente, él como el gran promotor no se preocupa para nada de valores cristianos, sino que renuncia a su condición de cardenal, de pastor y su preocupación por salvar las almas para dedicarse a temas de índole política. Esto no está bien, esto no puede ser así. Los católicos rechazamos esta posición del cardenal Barreto, que está asumiendo un papel político en esta campaña electoral, cosa que viene haciendo hace tiempo.
¿no? Y tiene una cercanía, a pesar de que él lo está negando, una cercanía con Perú Libre y está justificando permanentemente las posiciones radicales de este partido. Por ejemplo, en la misma entrevista con Nicolás Lúcar, cuando se le mencionó las expresiones de Guillermo Bermejo, que había hablado de llegar al poder para quedarse e instaurar una revolución y que había despotricado de la democracia, él dijo, bueno, es una opinión que no hay que reproducirla porque es la posición de un congresista. Claro, ahí sí lo minimiza porque eso no conviene a los intereses de su candidato, que evidentemente es Pedro Castillo. Hace muy mal, señor cardenal, en tomar posiciones políticas, denigra la Iglesia y denigra su condición de príncipe de la Iglesia Católica. Nos vamos a una pausa y luego continuamos en el vuelo de la abeja. Estamos de regreso en el vuelo de la abeja. Tenemos un invitado para comentar algunos aspectos de la situación nacional desde un punto de vista muy interesante, que es desde el punto de vista gremial, desde el punto de vista de las confederaciones, de los sindicatos, y qué está pasando en ese ambiente. Nos acompaña el señor Antonio Tarazona, que es secretario general colegiado de la Confederación de Trabajadores Municipales del Perú. El señor Tarazona ha tenido la gentileza de acompañarnos para comentar algo de lo que está pasando con la CGTP y con otros movimientos, y que es muy importante porque su gremio y él personalmente mantienen una posición diferente a la de estos gremios politizados y tomados por la izquierda. Señor Tarazona, una primera pregunta que le quiero hacer y que va a sorprender a muchos es, ¿existen en el Perú gremios y sindicatos y sindicalistas que no son comunistas? Porque la gente piensa que en general todo está tomado por las izquierdas. Muy buenas tardes, Luciano Reboredo. En primer lugar, agradecerte la oportunidad de poder pronunciarme justamente sobre los sindicatos en el Perú. Son cientos de sindicatos, federaciones y confederaciones que no son comunistas. Por ejemplo, a la que yo pertenezco, la Confederación de Trabajadores Municipales del Perú, el 99% de sus dirigentes a nivel nacional o son católicos o son evangélicos, teniendo como patrono a San Martín de Porres. Lo que pasa justamente es que desde la época de Toledo a la fecha, el Ministerio de Trabajo convoca solamente a los partidos, a los sindicatos de izquierda, a la CGTP, de la cual se ha pronunciado sin convocar a una asamblea nacional, hablando a título propio el secretario general, apoyando un candidato que justamente cuestiona en su diario al PS Unidad, como a Patria Roja, que son parte de la CGTP. ¿En qué lo cuestiona? Los llama traidores. Si leemos el diario, en el punto 1, el capítulo 1, los llama movimientos traudicantes. Yo no sé cómo ahora sale el secretario general Jerónimo a darle un respaldo a nombre de la CGTP sin haber existido de por medio una asamblea nacional para autorizarlo a dar ese pronunciamiento. Claro, es que es evidente que ya hay una serie de movimientos y acomodos y reacomodos en los grupos de izquierda y en los sectores comunistas para subirse al carro de este extremista que ya está avanzando y que también en la orfandad que se encuentra se ve obligado a recibir todo lo que venga. Pero lo que usted dice sobre la presencia de la CGTP con este apoyo de manera inconsulta, va precisamente contra todo el concepto del gremialismo y el sindicalismo, ¿no? Porque ¿qué estamos hablando? De una tiranía, de una ausencia total de criterios democráticos. Exacto. Ellos están acostumbrados a sacar supuestamente acuerdos de congresos que no son debatidos, por ejemplo, la cuestión de género. Y este respaldo que se está dando no tiene el acuerdo de una asamblea nacional. Es a título propio. Siempre se han acomodado a todos los gobiernos de turno. Pero ahora la gran diferencia, ¿cuál es? Este candidato, por las amistades que tiene y por los vínculos,
es el candidato de Sendero Luminoso, el partido único. A diferencia del PS Unidad, Patria Roja y los demás partidos pequeñitos que no convocan, no llegan ni al 3% de elecciones cuando postulan, ellos son parte del Foro de San Paulo. Foro de San Paulo, nacido en 1990 con las narcoguerrillas del M-19, de la FARC de Colombia, los Tupac Amarus y otros movimientos que al final son movimientos narcoguerrillas. Sendero también es un movimiento que se ha financiado a través de las guerrillas. No sé, en un momento Cerrón, que forma parte del Foro de San Paulo, Vladimir Cerrón, que el mismo nombre, el nombre de Lenin era su apodo, su nombre de guerra, entre comillas. Su nombre era Vladimir Elianov. Y este señor también se llama Vladimir, debe tener desde cuna, desde el padre, esta herencia comunista en la cabeza, pero él es Foro de San Paulo. La CGTP es Foro de San Paulo, Patria Roja es Foro de San Paulo. Y este profesor Castillo es quizás el vocero legal de Sendero Luminoso para llegar al poder. Y Sendero es el partido único, es maoísta. Ahora, no acepta alianzas. Detrás de esto también hay otro tema que usted puede opinar perfectamente, que es otro tema sindical. Y estamos hablando de la presencia del SUTEP, del SUTEP CONARE y de esta infiltración terrorista en el sindicalismo del magisterio. Sí, Sendero ha tenido como táctica para llegar al poder, porque varía sus tácticas a través de los años, el penetrarse en los movimientos sindicales. Ha tenido y tiene voceros legales que se han querido entrometer en el movimiento estudiantil, el movimiento municipal y SUTEP. Y SUTEP CONARE es Sendero Luminoso. Señor Castillo, acá va a querer desmentir, decir que no. No, señor. Todos los que estamos en los movimientos sindicales sabemos para dónde ha patinado esa fracción que quiso romper el SUTE y quitarle la dirección a Patria Roja, porque Patria Roja maneja el SUTE de hace más de 40 años, de su fundación. Y CONARE no. CONARE, su presencia ya lo dividió. Y ahora extrañamente, y eso es preocupante, ver cómo se dirigen como ganados hacia el matadero los propios que fueron asesinados en un momento determinado, ejecuciones selectivas por parte de Sendero a dirigentes sindicales. Miembros del PS Unidad, miembros de Patria Roja, dirigentes vecinales, dirigentes sindicales. Y ellos ahora se están pegando a un señor que los ha cuestionado. Basta leer y agarrar su diario, el capítulo 1, y los trata de traidores. Dice, claudicantes a la historia. Mercaderes que forman ONGs. Y ahí están. Quizás por un cupo de poder, por un espacio, o por justificar también ante las ONGs, porque reciben dinero del exterior. Para justificar su dinero que están haciendo algo por algo, ¿no? Ahora, por el sindicalismo. Ha mencionado usted que la confederación que preside o que representa esta Confederación de Trabajadores Municipales tiene presencia nacional y que sí, agrupa a representantes de todas las municipalidades del Perú y que es una confederación democrática, no es comunista y además tiene una presencia importante el elemento religioso. ¿Cómo ven ustedes el riesgo de la presencia de estos grupos subversivos y comunistas y su vinculación, por ejemplo, con Antauro Humala desde una perspectiva, digamos, de peligro para la fe de los cristianos y de los peruanos? En primer lugar, el movimiento municipal tiene como patrono a Fray Martín de Porres, el patrono de la justicia, el patrono de la escoba. Así nace el Día del Trabajador Municipal. Y todos los 5 de noviembre, en andas a nivel nacional, todos los municipios del Perú sacan a su patrono. Antauro, que ya le está dando el respaldo al Castillo, representa un pensamiento contrario a nuestra civilización. Él quiere erradicar de raíz toda la civilización occidental. ¿Cuál es? La judeo-cristiana. La judeo-cristiana, lo católico, lo evangelista, todo lo que se oponga al culto que él quiere implementar, el culto a la tierra, la diosa Pachamama, e inclusive segregación racial,
desaparecer a la raza blanca y que impere la cobriza. Es decir, cuidado, es peligroso esta alianza, porque al final el propio Castillo va a estar entre dos bayonetas. Una, el Foro exigiéndole trabajar como frente, y el otro Antauro exigiéndole desaparecer a la Iglesia Católica, a los evangelistas, para implementar el culto a la diosa Pachamama, casi parecido al lenguaje y algunos discursos de Cerrón, de Braimir Cerrón. Lo que pasa es que no se está divulgando y no se está advirtiendo a todos los que vamos a ir a votar. Se nos está advirtiendo que estas elecciones van a marcar la gran diferencia de las elecciones anteriores. ¿Cuál es? Si gana este rojo, este comunista radical, con el apoyo que está detrás de los etnonacionalistas, etnocaceristas, que es lo mismo que es Antauro, van a pretender desaparecer toda nuestra civilización, desde el concepto de Estado, desde el concepto de hombre, y la religión católica sería perseguida. No lo digo yo, no lo estoy inventando. En el último libro que su padre Isaac sacó a la venta y después lo escondieron nuevamente, en su último libro de Antauro, que habla hacia la religión del Tahuantinsuyo, dice claramente colgar de un poste a Gianprietti y al cardenal Cipriani. No lo estoy inventando. Esa es la alianza del profesor del Castillo, ese es supuestamente rescatar los valores democráticos que nuestro cardenal Barreto lo hace firmar cuando los comunistas están excomulgados por la propia Iglesia Católica. Un comunista es ateo, cree que la religión católica es un opio, que es ignorancia. ¿Y cómo la Iglesia Católica, no hablo de sus miembros, hablo de un señor que ha abrazado teología de liberación, Barreto, se puede atrever a hablar a nombre de la Iglesia y hablar de ciertas alianzas que al final la historia ha demostrado que cuando estos rojos llegan al poder, lo primero que hacen es cambiar la educación, volver cuarteles las iglesias y exterminar, mandar o tratarlos como locos en campos de concentración a todo aquel que no profese el nuevo dogma que es el comunismo, la nueva religión imanentista. Ese es el peligro. Realmente estamos en una situación límite que es muy importante que haya movimientos sindicales como el de ustedes que manifiesten su punto de vista diferente, ¿no? Y que la gente vea que hay un movimiento sindical que no está al servicio de estas ideas, que no está apoyando a extremistas y que tienen una visión democrática, republicana, una visión cristiana del ser humano, un respeto a la libertad, a la propiedad, y que eso no implica dejar de lado la defensa de los derechos de los trabajadores, que son temas de justicia y temas elementales de la convivencia humana. Señor Tarazona, le agradezco mucho su presencia en nuestro programa. Ha sido muy importante, insisto, que se vea que hay un sindicalismo que no comparte estas posiciones de la CGTP y del Movadef y de Sendero Luminoso y de la izquierda radical. Muchas gracias por su participación. Luciano, unas últimas palabras. Sí, claro. Los sindicatos nacen a pedido de un Papa, León XIII, cuando dijo: corporaciones, únanse, porque la revolución industrial los está enajenando. Y ustedes son hijos de Dios, son seres humanos. La famosa encíclica Rerum Novarum de León XIII, de ahí nacen los sindicatos, no nace de Carlos Marx. La unidad, la conformación de los gremios sindicales nace justamente a pedido de un Papa, en la defensa de la dignidad del ser humano. Pero esta encíclica también dice claramente lo siguiente: nada de socialismo, que no tiene nada de cristiano, y mucho menos abrazar el comunismo. La dignidad del hombre como hijo de Dios merece ser defendida, pero sin caer en extremos que son enemigos justamente de la cuestión cristiana, de nuestra civilización. Perfecto. Gracias, perfecto. Luciano. Yo te felicito a nombre de la Confederación, a nombre de todos los trabajadores municipales del Perú. Te felicito porque tu medio es un medio que rescata nuestros valores y advierte, y tienes la entereza y el coraje de enfrentarte
con aquellos que, tomando inclusive el nombre de Dios, transversan lo que verdaderamente es la esencia de la catolicidad. Es la familia, la tradición, la propiedad. Una iglesia que está tambaleándose en estos momentos, pero que es la prueba de la cual vamos y estamos pasando toda la humanidad. Y como dijo la Virgen de Fátima, por fin mi inmaculado corazón triunfará al final de toda esta confusión que estamos viviendo, Luciano. Perfecto, perfecto, Antonio. Muchas gracias por su participación. Queda clara la posición de la Confederación de Trabajadores Municipales, que toma distancia del extremismo comunista de la CGTP, Movadef y otros gremios que se están sumando a la campaña del senador Castillo. Nosotros nos vamos a una pausa y luego continuamos en nuestro programa. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja y siempre tocando temas de actualidad, sobre todo en la actual situación que vive el país. Tenemos una invitada que creo que puede aportar mucho en tanto experiencia y conocimiento del tema, que es Gisela Sánchez. Ella es presidenta de IPRODEF. IPRODEF es una asociación que agrupa a personas que defienden los derechos humanos y también derechos fundamentales y también a víctimas del terrorismo. La propia Gisela es una de las víctimas del terrorismo en el Perú. Por eso es que cobra mayor vigencia su experiencia, su aporte, tanto personal como también en cuanto a los estudios que realiza este instituto. Gisela, buenas noches, bienvenida al programa. ¿Cómo está, Luciano? Encantada. ¿Cuál es la posición del instituto que tú presides sobre la presencia de personajes de Movadef y de Sendero en esta campaña electoral? ¿Cuál es su posición respecto al hecho de que el señor Pedro Castillo tenga un vínculo tan directo y tan evidente con el Movadef y que incluso haya permitido el ingreso al Congreso como congresistas de algunas personas que tienen una trayectoria como terroristas? Sí, mira, como peruana, totalmente indignada por esta situación que se presenta actualmente en el país, como hija de un policía asesinado por Sendero Luminoso, me siento totalmente angustiada de que estas personas pretendan nuevamente llegar al poder, esta vez haciendo uso de herramientas democráticas como son elecciones en nuestro país, y que amplia sea la población que por desconocimiento, por ignorancia o simplemente por albergar de repente dentro de sí odios insanos que nosotros no podemos entender, no levanten hoy su voz de protesta ante esto y que esta situación esté hoy socavando la institucionalidad democrática y la paz por la que mi padre y miles de peruanos ofrendaron su vida 30, 25, 20 años atrás. Y realmente nuestra posición es de total rechazo, de total indignación, y queremos hacer un llamado a la conciencia de las personas a que este 6 de junio decidamos por la democracia y por la libertad, por la que miles de peruanos dieron su vida. Dime una cosa, Gisela, tu padre era policía y fue asesinado por Sendero Luminoso. ¿En qué circunstancias ocurrió esto? Sí, hace pocos días, el domingo 16 de mayo, mi padre se conmemoró 32 años ya del asesinato de mi padre en el Alto Huallaga, en la selva peruana.
Él fallece en una emboscada terrorista, era su última ronda en zona de emergencia, acababa de pasar el Día de la Madre y lamentablemente él y sus compañeros fueron víctimas de una emboscada terrorista. Los terroristas apostados en los árboles, en el monte, disparan primero a mi papá porque él tenía un armamento de alto alcance. Obviamente ellos ya habían estudiado a sus víctimas, a él lo asesinan primero, posteriormente la camioneta de la policía estalla con explosivos y con dinamita, y los policías que quedan heridos después de esta explosión fueron asesinados de manera muy cruel. Ellos fueron cortados en pedazos y realmente nosotros albergamos los momentos más dolorosos de aquel episodio tan trágico de nuestras vidas, ¿no? En aquella oportunidad quedamos 6 niños huérfanos y realmente recordar todo esto en las actuales circunstancias en que esta gente ya incluso ha llegado a colocarse en una curul dentro del Congreso de la República, lo que es tan peligroso para el país, es realmente lamentable. Gisela, a mí me sobrecoge mucho esto que tú comentas, pero también me impresiona la capacidad que has tenido para luego de vivir algo tan dramático de niña, haber sido capaz de superarlo, y no solamente superarlo, sino haber activado una organización tan importante que todos estos años ha venido manifestándose, expresándose libre y democráticamente para condenar toda forma de violencia y toda forma de atentados contra los derechos humanos y contra la vida. Yo entiendo que en la organización que tú presides hay varias víctimas, varias personas que han pasado por lo mismo. ¿Alguna vez en todos estos años imaginaron que llegaría un momento como este en que estuviéramos en una segunda vuelta ante una posibilidad de que Sendero Luminoso tome nuevamente el poder en el país, luego de haber sido derrotados militarmente y haber costado tantas vidas haberlos derrotado militarmente, estén ahora con una posibilidad de tomar el poder en el país? Mira, sí, siempre estuvo latente el temor y el riesgo, y es justamente por ello que antes de la pandemia nosotros iniciamos una campaña educativa en diferentes colegios de acá, de Lima Metropolitana, sobre todo en las zonas periféricas y en las zonas siempre olvidadas por cada gobierno que hemos tenido. Hemos trabajado de la mano con licenciados de las Fuerzas Armadas. Ellos son hombres y mujeres que a sus 16, 17 años lucharon contra el terrorismo en zonas de emergencia en todo el país a nivel nacional. Hoy hombres y mujeres comprometidos con esta lucha por la democracia. Así que fuimos llevando a diferentes centros educativos obras de teatro con el mensaje "Terror nunca más, viva la libertad y viva la democracia". Tuvo muy buena acogida y muy buena aceptación nuestro mensaje en los jóvenes, en los niños que desconocían totalmente estos episodios de violencia desarrollados por el terrorismo en nuestro país, porque entendamos también, Luciano,
que este actual escenario y que esta gente haya logrado avanzar tanto es consecuencia de la dejadez de muchos gobiernos, sobre todo en el sistema educativo. A nuestros niños y a nuestros adolescentes en las aulas no les han enseñado nunca la violencia subversiva, el daño que causó, el dolor que nos causó a miles de familias. Entonces, de alguna manera, también entendemos que son presa fácil de esta gente que manipulando, coaccionando, engañándolos, los sabe captar fácilmente. Es así que nosotros iniciamos esta cruzada en diferentes centros educativos. Como te digo, el sentir de los niños, de los adolescentes, fue muy gratificante. Los veíamos llorar a los chicos, preguntarnos qué más hicieron los terroristas, por qué se ensañaron así con nuestra gente, por qué atacar a nuestros niños, porque teníamos también algunos actores, hijos de los licenciados, son sus propios hijos, y realmente tuvo muy buena aceptación. Nuestra idea era poder formar una alianza con el Ministerio de Educación y llevar estas obras a nivel nacional, este mensaje de democracia, de paz, de libertad, y que los chicos conocieran lo que nosotros vivimos. Lamentablemente luego vino la pandemia y truncó nuestros planes, pero definitivamente nosotros seguimos trabajando y Dios mediante la pandemia pase pronto, pensamos retomar esta misión que ya habíamos emprendido. Gisela, eso que me comentas es importantísimo y el tema educativo es algo sobre lo que vamos a volver para conversar luego de una pausa, por favor. Estamos de vuelta conversando con Gisela Sánchez sobre el tema del terrorismo en el Perú, los peligros que hay para la democracia en este momento, y terminábamos en el bloque anterior hablando sobre su experiencia en unos colegios donde habían llevado obras de teatro para mostrar a los niños la realidad de lo que fue el terrorismo en el Perú. En ese sentido, Gisela, es muy lamentable que en los últimos 20 años la educación ha estado tomada por gente que ya vemos lo que ha conseguido, ¿no? Que los chicos hablen en el lenguaje de la Comisión de la Verdad, que se les diga que ha habido acá un conflicto armado interno, que no se mencione la palabra terrorismo, que se ponga al mismo nivel las fuerzas del orden que el terror, ¿no? Y en ese sentido es muy importante lo que estás haciendo. Y un tema que merecería una reflexión es que el candidato Castillo, que encarna toda esta posición, resulta que además también es maestro y que ha sido uno de los responsables de la infiltración del Movadef y de Sendero Luminoso en el magisterio. Así es, Luciano, lo que tú mencionas es totalmente cierto, preocupante, y por eso es que también yo te mencionaba que no nos extrañaba que esta gente hubiera estado avanzando, justamente contaminando la mente de nuestros niños, engañando a nuestros niños, con una lucha social totalmente falsa, porque solo si nos remontamos a la época del terrorismo, el terrorismo terminó con poblaciones pobres en la serranía del país, y en todo caso su discurso de lucha social quedaba por los suelos, y eso es lo que una vez más pretenden hacer Cerrón, Castillo, Bermejo y toda esta cúpula realmente maquiavélica que pretende nuevamente llegar y tomar el poder. Y eso es lo que nosotros esperamos poder lograr, entrar a las conciencias de la gente, del pueblo peruano, a que no se deje engañar, a que investigue, a que se informe de lo siniestro que fueron aquellos años y de todo el dolor causado a miles de familias como la mía. Como tú bien mencionabas, nosotros, gracias a Dios, hemos logrado superar
el episodio tan terrible de nuestra vida y en homenaje a mi padre y en homenaje a las memorias de las miles de víctimas del terror y la violencia subversiva, es que seguiremos trabajando y llevando un mensaje de paz, de esperanza, de unidad y de democracia en nuestro país. Gisela, ¿tú has visitado el museo llamado Lugar de la Memoria? Sí, Luciano, sí lo conozco. ¿Y qué opinión tienes sobre la exposición permanente que hay ahí, sobre la forma en que se presenta los hechos de terrorismo en el país y la manera en que se presenta la presencia de las Fuerzas Armadas y policiales en el combate contra el terror? Sí, te cuento que en el año 2017 encabecé justamente la representación de las víctimas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en una comisión que se hizo para poder redactar los lineamientos de este lugar. En una defensa total de nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional, en una comisión bastante sesgada, donde junto a un almirante de la Marina éramos los dos únicos en contra de todo un grupo que conformaban esta comisión, que se oponían a nuestra defensa de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que justamente era violentada, sus memorias han sido permanentemente pisoteadas en este lugar, pero logramos con mucho esfuerzo, ¿no? Porque reunión tras reunión era sistemático la indiferencia, la mezquindad de estas personas sobre lo heroico que fue el accionar de nuestras Fuerzas Armadas en su conjunto, y logramos que en los lineamientos se incluyera reconocimiento a ellos en ese lugar, reconocimiento a sus memorias, a sus vidas, y fue una lucha ardua de casi 2 meses de peleas constantes, pero que en ningún momento bajé la guardia ni me dejé amilanar por ellos, y con toda mi fuerza y con toda la valentía, estoy segura que mi padre estaba ahí presente conmigo, logré que se incluyera en los lineamientos que deben regir actualmente el reconocimiento a ellos y que nunca más se vuelva a pisotear sus memorias en ese lugar. Y eso fue un trabajo, como te digo, de casi 2 meses, y así lo he hecho, acto que ahí se pretende hacer vulnerando, pisoteando la memoria de nuestros héroes. De inmediato me comunico vía formal con el ministro de Cultura del momento, y siempre he hecho retroceder sus intenciones de querer minar, de querer soslayar, de tener las pretensiones de querer ellos imponer y brindar información sesgada, seguir engañando a nuestros jóvenes. Y hasta ahora, bueno, ahí siempre presente, sobre todo en cada acción que ellos pretendan. Ahora, ellos, básicamente el guión de este museo se fundamenta en lo que hizo la Comisión de la Verdad. Está claro que esta comisión estuvo tomada también por grupos de izquierda, por gente que tenía una posición sesgada y que no veía la posición de Sendero Luminoso y del MRTA como terrorismo, sino como el famoso conflicto armado. Yo te quería preguntar, a ti como hija de un miembro de la policía asesinado por el terrorismo, ¿alguna vez te invitaron a participar de la Comisión de la Verdad? ¿Pudiste dar un testimonio o eso no fue posible? Nunca, Luciano. Nosotros no nos tomaron en cuenta jamás. Por eso consideramos que este informe es un informe totalmente sesgado, totalmente parcializado,
y que de verdad realmente no muestra ni el 20% de lo que señala ahí, ¿no? Porque justamente a nosotros jamás nos buscaron ni nos entrevistaron. Entonces, ¿cómo se puede hablar de verdad en estas condiciones tan imparciales de mostrar información? No es un estudio realmente fidedigno que revele lo que realmente fue esta época, la época del terrorismo en nuestro país. Claro, esta comisión de la verdad y la reconciliación, que en la práctica ni dijo la verdad ni reconcilió a nadie, ¿no? Porque vemos los resultados de un trabajo ideologizado y que tiraba para un lado, evidentemente, ¿no? Muchos de los miembros de esta comisión fueron gentes de la izquierda que tenían cercanía con organizaciones de derechos humanos, vinculados también a grupos terroristas, y lamentablemente eso es lo que pasó. Y yo hablaba del museo, el lugar de la memoria, y hablaba de la Comisión de la Verdad, y hablamos de la educación y de los sindicatos tomados por el Movadef, para llegar a este punto final en que vemos cómo toda esta confluencia de esfuerzos de la izquierda radical y de los terroristas reciclados nos han llevado a esta situación límite que hablábamos al principio, de tener que elegir entre una posición democrática y lamentablemente una buena parte del país ya tomada por una posición radical extremista. Es lamentable, sí, es lamentable, Luciano. Por eso considero que los esfuerzos en informar realmente lo que fue esta época de violencia subversiva en el país se tiene que seguir haciendo. Como yo te comentaba, desde el Instituto de Promoción y Protección de Derechos Humanos y Fundamentales, de los derechos humanos de nosotros que existimos, las víctimas del terrorismo, a las cuales jamás ninguna ONG pro derechos humanos nos ha tomado en cuenta, a estos jovencitos que lucharon a sus 16, 17 años en zonas subversivas, con el armamento obsoleto que tenían, sabiendo que no podían regresar quizá con vivos a sus hogares, y aún así se fueron a defender a la patria, a estos ronderos, a estos comités de autodefensa, a nuestros hermanos aguarunas, a nuestros hermanos asháningas, que jamás han sido tomados en cuenta por ninguna ONG que dice defender derechos humanos. Justamente nosotros existimos para ser la voz de todos nosotros y de todo ciudadano que haya visto vulnerados sus derechos por tantísimo tiempo. Sabemos que hay mucho que trabajar en el país, somos conscientes de que partiendo de la educación y de una enseñanza de calidad y de una propuesta educativa con valor, vamos a lograr sacar a nuestro país adelante. Es que vamos a seguir trabajando desde IPRODEF, y quiero rendir un homenaje desde aquí a todo el pueblo peruano, que este 6 de junio se va a poner realmente la mano en el corazón y le va a decir sí a la democracia y no al terror, no solo por nosotros, víctimas del terrorismo, sino por las generaciones que vienen, por aquellos peruanos hoy niños que se merecen seguir disfrutando de un país en libertad y libre del comunismo. De todo corazón yo añoro que no existan más niños sufriendo la ausencia de un padre o de una madre a manos de estos criminales. Gisela, solamente me resta felicitarte por todos estos años de trabajo por los derechos humanos, todos estos años de trabajo por el Perú y por la memoria de tu padre y de todos aquellos que dieron su vida para que tengamos democracia, libertad, tranquilidad, que ahora está nuevamente en riesgo. Quiero reiterarte esa felicitación, que continúes en esta lucha por transmitir esta posición a los más jóvenes, por reivindicar una educación que realmente muestre la verdad de la historia del Perú. Te agradezco muchísimo por esta entrevista. Nuestro programa lamentablemente ha llegado a su fin porque el tema es muy interesante y podríamos buscar muchos aspectos para seguir desarrollándolo.
Nosotros hemos tenido este programa, estamos ya a menos de un mes de las elecciones, vamos a seguir tratando estos temas que sirven para que las nuevas generaciones abran los ojos y vean de votar adecuadamente, defendiendo al Perú, la democracia, de posiciones extremistas y criminales. Amigos, nos retiramos, ha llegado al fin el programa, los invitamos a seguirnos en las redes sociales y como siempre los miércoles en nuestro programa El vuelo de la abeja.